Saludamos hasta ahora a José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Señor López, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, feliz día a ti y a toda la mesa. Gracias por darnos algunos minutos. Estamos viendo que el dólar está bajando, ha bajado 68 pesos durante las negociaciones del lunes y algunos dicen, hombre, esto tiene que ver con el petróleo, otros dicen se debe a otro tipo de situaciones, pero el caso es que este número cercano a 3.700 es uno que no veíamos desde hace rato y la pregunta para muchos es, ¿será que esto se va a sostener? ¿A qué se debe y es sostenible el dólar, señor López? Listo, Luis Carlos. Bueno, tú mencionaste algunas de las razones. Desde comienzos de este año hemos visto que ha habido mayor apetito por monedas de Sudamérica. Por ejemplo, la apreciación del peso colombiano también coincide con la apreciación del real brasileño. Y desde el inicio del conflicto en Ucrania, pues hemos visto que esta tendencia se aceleró. De hecho, la semana pasada registramos nosotros en el grupo de investigaciones una noticia que fue muy importante, y es que no solo estamos teniendo un aumento del precio del petróleo que pues le conviene a Colombia y a otros países de la región, sino que también pues ha habido una especie de sustitución de activos rusos que ya muchos inversionistas no pueden tener en sus portafolios por otro tipo de activos y entre esos están activos colombianos. Entonces, ¿cuál es la noticia de la semana pasada? Que hubo un rebalanceo de un índice, el índice de deuda local de JP Morgan, donde Rusia tenía una participación ligeramente superior al 6% y finalmente pues sale del índice y los inversionistas tienen que salir a buscar cómo reemplazarlo. Entonces estamos en un contexto, simplemente para resumir, donde los precios de las materias primas han estado subiendo, precio del petróleo por encima de 100, inversionistas buscando cómo diversificar exposición que antes tenían en Rusia, que ahora no pueden tener, y de algo de eso pues llega a Colombia, y pues desde la semana pasada en particular hemos visto un movimiento de apreciación del peso, combinado también con unas tasas en los títulos de deuda pública más bajos, y eso pues muestra que hay apetito por Colombia. Entonces este es digamos el contexto general. ¿Se puede sostener? Es probable que mientras tengamos un precio de petróleo por encima de 100, vamos a estar en niveles cercanos al 3.700 en el tipo de cambio en las próximas semanas o meses, pero también es cierto que pues nos vamos acercando a la contienda electoral, a las elecciones de mayo, potencialmente una segunda vuelta, y quizás ya más cercano a esas dos fechas, pues los inversionistas tomen ciertas precauciones y pues veamos un peso más hacia los 3.750 en cercano a esa fecha. Doctor López, ¿existe el petrodólar? Quiere decir, y le amplío un poco la pregunta, es que ¿cuál es el efecto de las encuestas y de la posibilidad de que Gustavo Petro gane las elecciones en la tasa de cambio? Doctor Fernando, un gusto saludarlo. Los inversionistas y algunos analistas mencionan que claramente pues algunas de las posturas del candidato Gustavo Petro son preocupantes desde el punto de vista del tipo de cambio. Y me refiero en particular a tres propuestas. En algún momento él ha hablado de un manejo diferente de la política monetaria, esa es una. La segunda es el tema petrolero. Ahí la propuesta ha venido como precisándose, evolucionando, pero pues hay una preocupación de que se frene la industria petrolera en Colombia. Y tercero está el tema del ahorro pensional, que obviamente podría tener un efecto muy adverso sobre el mercado de capitales local, porque pues recordemos que los fondos de pensiones y los flujos de los trabajadores de los fondos de pensiones pues invierten en buena parte en acciones y también en títulos de deuda. Entonces esas tres propuestas pues han preocupado a los analistas. Obviamente creemos que la tendencia aquí de apreciación es más global, no por factores tan idiosincráticos, pero sí hay una cierta preocupación de si llega a ganar Gustavo Petro las elecciones. Primero, ¿cómo se implementarían estas tres propuestas? Si se mantienen, si se modifican, si se modulan, si se precisan. Y pues los mercados están atentos a cómo va evolucionando la campaña. Y en el caso pues de que realmente pues, se lleguen a implementar, sí probablemente tendríamos una afectación sobre el tipo de cambio colombiano. Repito, por esos tres puntos en particular.
Doctor López, usted acaba de definir los 3 puntos donde justifica que puede haber un aroma a petrodólar. Y ese aroma es de 4.500, de 5.000. ¿Usted qué matemática le hace? Pues es muy difícil hacer esos cálculos. Hay unos analistas externos que hablan de tipo de cambio 4.500. En general es difícil porque primero hay fenómenos globales que participan en esta conversación. Es decir, el peso colombiano, si bien responde a las políticas públicas de lo que pasa en nuestro país, también pues depende de otros factores. Entonces es difícil separar esas dos cosas. Y lo otro es, repito, hay unas propuestas que todavía no quedan suficientemente claras para calcular hasta dónde podría llegar el tipo de cambio. Y me explico, por ejemplo, en el tema petrolero, las declaraciones iniciales del candidato apuntaban a frenar la exploración y frenar las exportaciones, por ejemplo. Luego parece que no se habla de frenar las exportaciones, sino solamente de frenar la exploración. Luego se habla de transición energética. Entonces todavía no está muy claro, pero pues para poner algunos números en contexto, sabemos que el petróleo es muy importante para la generación de divisas del país. Es el que sostiene en buena parte el déficit comercial que tenemos con el resto del mundo. Si el petróleo, pues de alguna manera desapareciera en la ecuación de exportaciones, tendríamos que tener un tipo de cambio, digamos, mucho más devaluado, 4.500, 5.000, para poder cerrar ese déficit comercial que tenemos con el resto del mundo sin esas divisas que genera este sector. Pero, repito, pues la discusión en campaña es larga, todavía no sabemos exactamente la precisión de esos detalles, y eso es lo que los mercados pues van a estar muy atentos, sobre todo pues ya más cercano a la elección, a ver cuáles son las señales que mandan los candidatos frente a sus programas económicos. José Ignacio, buenos días, los saluda Juan Lozano. Para tratar de entender eso un poquito mejor y profundizar un poco, lo que hay de nuevo en el panorama político es que Petro antes parecía invencible y ahora parece que en algunas encuestas en segunda vuelta Fico les puede ganar. Si lo de Petro ganando había hecho subir el dólar, quiere decir que Petro inquietaba, generaba preocupación y el dólar se subía, y que ahora que aparece ganando Fico tranquiliza y no genera esas perturbaciones en la tasa de cambio. Eso es lo nuevo que ha ocurrido en el panorama político. Juan, un saludo y gracias por la pregunta, que es bien difícil. En general, la noticia de las encuestas de este fin de semana tuvo bastante difusión digamos, en el contexto de analistas y de personas inversionistas que siguen a Colombia. De hecho, por ejemplo, Bloomberg, que es un sistema noticioso que lo lee mucho inversionista afuera, pues tituló así, como básicamente diciendo que las encuestas mostraban que el camino a la victoria de Petro pues estaba ya digamos, en cuestión o en duda, porque aparecía pues Fico o Federico Gutiérrez, un candidato competitivo para ganar en segunda vuelta. Es muy difícil cuando uno mira los precios de los activos decir es por la encuesta, es por el petróleo, sí, es por el rebalanceo del índice que antes mencionaba. Realmente es muy difícil. Sí hay una sensación en muchos participantes del mercado que en la medida que pues la campaña sea más competitiva, de pronto pues se abre una opción, digamos, con propuestas más pro mercado, y eso claramente a los mercados les gusta. Y también la pregunta es, repito, si en la contienda de ideas se van moderando las ideas y se va generando ideas más, digamos, que sean más precisas, y los mercados funcionen. Sí. Entonces, pues, en ese contexto yo no te puedo dar una respuesta precisa de 20 pesos, 30 pesos por las encuestas, etcétera, etcétera, pero sí está en la discusión, digamos, del día a día de los mercados, que pues en la medida que aparezca una opción como la de Federico Gutiérrez pro mercado, pues eso va a ser bueno para las perspectivas de los mercados financieros. Señor López, pero entonces su recomendación para los inversionistas y para las personas que quieren de alguna forma tener un capital en dólares es que hay que comprar dólares hoy, con el contexto y con lo que podría ocurrir en los próximos meses. Pues nuestra recomendación siempre es de no especular. Es decir, nosotros lo que siempre le decimos a nuestros clientes es,
uno tiene que tener unas políticas de cómo maneja sus riesgos y cuáles son sus objetivos. Usualmente pues nuestros inversionistas son institucionales, son empresas corporativas que tienen o algún tipo de endeudamiento afuera o quieren mirar esa opción o que exportan. Entonces uno tiene que tener una política para no entrar en un terreno especulativo. Y también en las personas naturales pues deberíamos tener cierto tipo de análisis. Entonces, pues digamos a nivel anecdótico, muchas veces lo llaman a uno, a algún amigo, alguien le dice, bueno, yo quiero viajar, compro dólares ya o no. La respuesta es, mire, aquí hay unos análisis de más o menos qué puede pasar, pero hay mucha incertidumbre. Hágase un plan, por ejemplo, de, bueno, si quiere viajar en 6 meses, pues empiece a acumularlo lentamente. Cuando vea de pronto niveles más bajos, por ejemplo, como lo que vimos ahora, pues acelere un poquito la compra, pero genere un plan. Entonces, siempre creemos que, digamos, siempre hay la tentación de los analistas y de las personas que nos escuchan de tratar de predecir todo el futuro. Y pues la idea es tener elementos para entender esa realidad, pero la recomendación siempre es generar unos planes, digamos, o de cubrirse los riesgos o consistentes con sus objetivos. Y eso pues pasa por no especular todos los días. Pero entonces, señor José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, conclusión, estamos frente a un tema totalmente volátil, nos vamos a enfrentar a un dólar que va a subir y va a bajar de cara a las encuestas, de cara también al tema mundial que hay frente al petróleo. No vamos a ver definitivamente un dólar estable, por lo menos dentro de los próximos 6 meses. De acuerdo, Darcy. Vamos a estar en un ambiente muy incierto, muy volátil. Tenemos un conflicto en Europa que todavía no entendemos la magnitud ni las repercusiones completas. Está teniendo un efecto muy disruptivo en muchos mercados. El que estaba mencionando ahora es el mercado, digamos, de títulos públicos en monedas locales, y ya se está sintiendo un fenómeno ahí. Se está sintiendo un fenómeno en precios, en insumos. Si alguien quiere comprar dólares, estos niveles que vimos ayer son interesantes. No descartaría que incluso en algún momento tengamos precios aún más interesantes, pero repito, tenemos una incertidumbre también en lo local, con las elecciones, con una carrera presidencial que se ve más competitiva, que tiene 2 opciones ahora, digamos, con visiones muy diferentes en lo económico. Y pues en ese gran contexto, pues sí, vamos a tener bastante volatilidad, pero afortunadamente para el país, las noticias por ahora globales nos están ayudando a que los inversionistas pues nos tengan en el radar, y eso es algo muy positivo. Doctor López, una de las propuestas que ha puesto sobre la mesa Gustavo Petro es empezar a suspender la entrega de licencias petroleras en caso de que él se vuelva presidente. El año pasado las exportaciones petroleras del país acumularon cerca de 13.000 millones de dólares. 13.000. Esa fue la cantidad de dólares que ingresó al país producto de exportaciones petroleras. ¿Ustedes han hecho un cálculo, han hecho un estimado de lo que podría significar la baja de las entradas petroleras en el país progresivamente producto de la no entrega de nuevas licencias y sus repercusiones en lo que estamos hablando, el dólar? Luis Carlos, ese es uno de los temas que estamos haciendo la tarea. Acá hay 2 fenómenos. Uno es esa cifra que mencionas, incluso es una cifra ya baja, porque nosotros en el periodo 2011, 2015, 2014, antes de la caída de los precios del petróleo, alcanzamos a llegar hasta a tener ingresos hasta de 30.000 millones de dólares al año por petróleo. Entonces aquí no es solo la discusión de lo que se pierde hoy, sino del potencial que se pierde, sobre todo en un contexto donde el conflicto en Ucrania está mostrando la importancia de tener independencia energética. Es decir, hoy muchos países que estaban en una carrera acelerada de transición energética están diciendo, claro, tenemos que hacer esa transición energética porque la lucha contra el cambio climático es el principal objetivo en las próximas décadas, pero tenemos que hacerlo a un ritmo que sea consistente con mantener cierta independencia, porque no podemos quedar, digamos, expuestos a, por ejemplo, luego importar toda nuestra energía de un régimen como el de Putin hoy en día. Entonces, la discusión no es solo perder esas rentas del año pasado, es perder el potencial, perder la independencia energética
Y bueno, eso incluso va más allá de solo el tipo de cambio, sino es de pronto en algún momento exponer al país a quedarse, por ejemplo, a el capricho de un país que no hizo la transición energética y que sí tiene los energéticos y que nos puede casi que extorsionar, que es un poco lo que está pasando hoy en Europa. Buen punto, es una gran respuesta. No solamente lo del dólar sería desastroso, sino que internamente, ante la imposibilidad de generar nuestro propio petróleo y nuestra propia gasolina para consumo interno, destrozaría la economía interna. Esos dos apelativos son míos, no suyos, pero lo entiendo perfectamente. 7 de la mañana, 58 minutos. Muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, muy amable, muy gentil. No, un gusto, Luis Carlos, y saludo a toda la audiencia y a la mesa. Es José Ignacio López, director de investigaciones de Corfi Colombiana.